Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la cuarta parte, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a continuar con el documento número 133, el regreso de Roma. Habíamos estado viendo los tres primeros epígrafes anteriormente. El último que vimos en nuestra pasada sesión fue en Corinto. Corinto era en aquel momento pues una de las tres ciudades más importantes del Mediterráneo, junto con Roma y con Alejandría. Y pues al regreso de su viaje, Gonod, el mercader, su hijo Ganid y Jesús, que actuaba de tutor de este último, pues decidieron acompañar a Gonod, lógicamente, a hacer sus negocios en Corinto, y mientras Jesús y Ganid iban pues haciendo lo que era la preparación de Jesús para su misión en la vida pública, que ya la iba haciendo durante este viaje. Entonces en Corinto ocurrió que Ganid empezó a interesarse mucho por la religión judía y asistía mucho a la sinagoga más importante que había en Corinto, cuyo principal, cuyo director era un tal Crispo, y entonces entraron en contacto con este Crispo. Ganid conoció a su familia, conoció la forma de vida judía, muy influenciada la forma de vida en muchísimas reglas, ya lo sabemos, por la religión. Y pues bien, Jesús habló bastante con este Crispo, de tal forma que luego cuando llegó Pablo de Tarso a Saulo de Tarso, San Pablo, a predicar por allí, pues este Crispo rápidamente se convirtió al cristianismo con toda su familia. Conocieron también a otro judío que vivía muy cerca de la sinagoga y en la cual de vez en cuando pernoctaron, que era Justo y su mujer Marta. Y bueno, pues tuvieron ese episodio tan divertido, tan interesante, tan ejemplificante del mensaje de Jesús, que fue con las dos prostitutas con las que se metió Ganid y las insultó, y Jesús le dijo, en fin, que no tenía por qué hacerlo, de una forma preciosa, muy bonita. Y bien, pues vamos a ver hoy el siguiente epígrafe que tiene que ver con esta anterior, porque es la obra personal de Jesús en Corinto, porque Jesús en Corinto además habló con muchas otras personas, además de estar constantemente hablando con Crispo, el principal de la sinagoga, y con Justo, ese judío que vivía al lado, pues habló con mucha otra gente. Pues vamos a ir viendo qué interrelación tuvo con esa otra gente con la que habló en este epígrafe número 4, la obra personal en Corinto, que dice así. Jesús y Ganid tuvieron muchas otras experiencias interesantes en Corinto. Tuvieron íntimas conversaciones con un gran número de personas que sacaron gran provecho de las instrucciones de Jesús. Hablar con Jesús tenía que ser una maravilla, como ya estáis viendo. Le enseñó al molinero cómo moler el grano de la verdad en el molino de la experiencia viva. Fíjate, teoría práctica, cómo poner las enseñanzas de la verdad en la práctica de la vida diaria, para que las cosas difíciles de la vida divina, en la experiencia como personaje humano, las cosas difíciles de la vida divina, de la evolución espiritual, resultaran fácilmente aceptables, aun entre los más débiles de nuestros semejantes. Jesús enseñaba a poner en práctica las verdades espirituales. Jesús dijo, da la leche de la verdad a los que son niños en percepción espiritual. En tu ministerio, en tu ayuda, viviente y amoroso, sirve alimento espiritual en forma atractiva y atractiva y adecuada a la capacidad receptiva de cada uno de los que te pregunten. Una característica que tenía Jesús es la de un buen maestro, que siempre se ponía a dar la explicación al nivel de comprensión del alumno, para que el alumno le pudiese entender lo mejor posible. Eso le decía Jesús a este molinero. Cuando el molinero, al hablar con Jesús, se interesó, ¿y qué puedo hacer yo? Pues le dijo, mira, da ejemplo y dale a cada uno lo que mejor pueda entender, y con el ejemplo de la práctica de tu vida diaria, aplicando las verdades espirituales a tu vida diaria, explícaselo así a cada cual. Bueno, al centurión romano le dijo,
da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase famosísima que ha pasado a la historia, pero aquí está muy bien explicada. El sincero servicio de Dios y el leal servicio de César no entran en conflicto, a menos que el César quiera para sí el homenaje que solo puede ser reclamado por la deidad. Claro, si llega un César y dice, no, a mí me aclamáis como Dios, tú dices, no, a ti te sirvo como César y a Dios le sirvo como Dios. Pero no confundamos, no nos confundamos. Y explica por qué Jesús. La lealtad a Dios, si le llegas a conocer, te hará aún más leal y fiel en tu dedicación a un emperador digno. Aquí está la clave. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que ser leal y fiel a un emperador que no sea digno. Porque si ese emperador te reclama un servicio divino hacia él, tú tendrías que decir, no, yo a ti te presto un servicio humano, mundano, el divino se lo presto a Dios. Y si eres un buen emperador, yo prestándole el servicio a Dios, en primer lugar, voy a poder servirte a ti mucho mejor, pero no me reclames lo que no me puedes reclamar. En fin, perfectamente explicado y comprensible. Sigue. Al líder sincero del culto mitraísta le dijo, bueno, vamos a ver primero lo que es el culto mitraísta, obtenida la explicación por la IA precisamente del libro Durantia. Dice, el mitraísmo, tal como lo describe el libro Durantia, porque el libro Durantia tiene una parte en la que describe todas las religiones que estaban en vigor en la época en la que Jesús vivió. Dice del mitraísmo, fue una religión de misterio, derivada del zoroastrismo, que alcanzó gran prominencia en el Imperio Romano. Compitió directamente con el cristianismo durante varios siglos debido a sus rituales iniciáticos, promesas de inmortalidad y símbolos sacramentales similares, como el uso del pan y del vino. Sin embargo, su exclusión de las mujeres y su enfoque limitado a los hombres, especialmente a los soldados, limitó su alcance y contribuyó a su declive. Esto es muy interesante porque la enseñanza de Jesús no excluía a las mujeres. Si Jesús tuvo solo apóstoles era porque en aquella época las mujeres estaban muy retraídas. Pero la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, las iglesias cristianas, la católica una de ellas, han seguido excluyendo a la mujer del servicio, al menos a nivel del hombre. Sí han enseñado el mensaje de Jesús a las mujeres y muchas otras cosas dogmáticas, pero sin embargo las han excluido del servicio, cosa que Jesús en su momento hizo solamente porque en aquella época la mujer estaba muy relegada y no era posible, pero sin embargo María Magdalena sí que tuvo un papel tan importante, entre otras, como el de los apóstoles, pero solo los apóstoles tenían esa categoría debido a la costumbre y tradición, y más en la religión hebrea, en el trato del hombre y la mujer. Pero lo que hizo después la Iglesia es no adaptarse a los tiempos, como está ocurriendo ahora. Pues bien, dice, sin embargo, su exclusión de las mujeres, el mitraísmo, y su enfoque limitado a los hombres, especialmente a los soldados, limitó su alcance y contribuye a su declive. En última instancia, el mitraísmo ilustra cómo las religiones de misterio influyeron en la evolución espiritual del mundo mediterráneo y cómo el cristianismo logró consolidarse como la religión predominante al superar las limitaciones de estas tradiciones más exclusivas, que finalmente fue más profundo el mensaje de Jesús, aun ya empezado a distorsionar por la Iglesia no demasiado tiempo después de haber muerto Jesús. Y sin embargo, los otros cultos pues quedaron un poco menos atractivos para la gente, como por ejemplo el mitraísmo. Eso nos enseña el libro Durantia. Pues bien, ¿qué le dijo Jesús al líder sincero del culto mitraísta? Haces bien en buscar una religión de salvación eterna,
pero yerras en ir en pos de esa gloriosa verdad entre los, fíjate cómo lo dice Jesús, misterios inventados por el hombre y las filosofías humanas. ¿Qué quiere decir? Que te estás perdiendo en los árboles que no te dejan ver el bosque. ¿No sabes que el misterio de la salvación eterna habita dentro de tu propia alma? ¿No sabes que el Dios del cielo ha enviado su Espíritu para vivir dentro de ti y que este Espíritu conducirá a todos los mortales amantes de la verdad y servidores de Dios allende esta vida a través de los pórticos de la muerte hasta las alturas eternas de la luz donde Dios aguarda para recibir a sus hijos? Y no olvides nunca, vosotros los que conocéis a Dios, sois los hijos de Dios si realmente anheláis ser semejantes a Él. Bien, yo tengo que hacer un comentario a esta cuestión, y es que sí que había escuelas antiguas de misterio que revelaban la verdad espiritual profunda, tal como la defiende Jesús, frente al mitraísmo. Sí que las había. Esto, por ejemplo, pues nos lo explica perfectamente Ramta, nos lo explica perfectamente Tobías y Adamus. Sí que las habían, pero claro, no eran todas, y muchas se basaban en cuestiones que contenían elementos profundos, pero también muchos elementos superficiales inventados por el hombre y las filosofías humanas, como dice Jesús. Pero sí que había escuelas de misterio, nos cuenta perfectamente Ramta, que contenían la tradición espiritual profunda más legítima y fidedigna. Sigue relatando el libro Durantia. Al maestro epicúreo, bueno, pues como habla del epicureísmo, también he hecho un resumen de lo que dice el libro Durantia del epicureísmo para refrescarlo. Y dice, el epicureísmo fue una escuela filosófica fundada por Epicuro en el siglo IV a.C. en Grecia. Esta corriente filosófica se centraba en la búsqueda de la felicidad a través del placer, entendido como ausencia del dolor y perturbaciones, y la vida sencilla. Los epicúreos consideraban que la clave para una vida feliz era el equilibrio, la autosuficiencia y la eliminación de los miedos, especialmente el miedo a los dioses y a la muerte. Algunos de los principios básicos del epicureísmo incluyen la búsqueda del placer racional, porque el placer según Epicuro era el bien supremo, pero este placer debía ser moderado, basado en la satisfacción de las necesidades simples y no en los placeres desmesurados. El rechazo del miedo a los dioses. Epicuro sostenía que los dioses, si existían, no intervenían en los asuntos humanos. La eliminación del miedo a la muerte. La muerte era vista como el fin de la conciencia, por lo que no debía ser temida. Materialismo puro. Y la autosuficiencia. El epicureísmo promovía la vida sencilla, la amistad y la reflexión como fuentes de felicidad. Por lo tanto, en conclusión, el epicureísmo buscaba liberar a los hombres del miedo y promover una vida de felicidad basada en el placer racional, la amistad y la reflexión filosófica. Sin embargo, el libro Durantia ofrece una visión más elevada de estos conceptos, destacando la importancia de los valores espirituales, la relación con Dios y la inmortalidad como la clave para una felicidad duradera. La relación con Dios en el concepto que en cada momento, cada persona, según su nivel de conciencia, tenga de Dios. Esto hay que matizarlo. Aunque ambas perspectivas, el epicureísmo y el libro Durantia, comparten un enfoque en la autosuficiencia y en la importancia de la vida sencilla, difieren profundamente en su visión de la realidad espiritual y el propósito último de la existencia. Pues bien, esto es un resumen que me ha hecho la IA asombrosamente bien, porque la IA se equivoca también muchísimo, sobre el epicureísmo. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús al maestro epicúreo? Le dijo, haces bien en elegir lo mejor y apreciar lo bueno. Pero eres sabio si no eres capaz de discernir las grandes cosas de la vida mortal que están incorporadas en los reinos espirituales, derivados de la comprensión de que Dios está presente en el corazón humano. Es decir, ¿puedes esquivar la cuestión espiritual, maestro Epicúreo? La gran cosa de toda experiencia humana es el llegar a conocer a Dios, cuyo espíritu vive dentro de vosotros, el ajustador del pensamiento, y procura conducirnos por ese largo y casi interminable viaje, el de la ascensión, a la presencia personal de nuestro Padre común, el Dios de toda creación, el Señor de los universos. Pues todo esto le dijo al Epicúreo,
Lo tuyo está bien, pero tienes que profundizar un poquito más y considerar cuestiones más profundas que están en el interior de cada humano. Seguía relatando el libro Durantia que al contratista y constructor griego le dijo: amigo mío, así como construyes las estructuras materiales de los hombres, erige un carácter espiritual semejante al espíritu divino dentro de tu alma, conviértete en un humano divino, edifica en ti la espiritualidad, además de edificar construcciones en el exterior mundano. No dejes que tus éxitos como constructor temporal sobrepasen a tu logro como hijo espiritual en el reino del cielo. Al construir las mansiones temporales para otros, no dejes de asegurar tu título de propiedad a las mansiones de la eternidad para ti mismo. Esta frase es extraordinaria, extraordinaria. Es decir, tú aquí podrás hacer muchas cosas, pero de todo esto no va a quedar absolutamente nada para ti, salvo lo que construyas dentro de ti mismo de evolución espiritual. Recuerda siempre, existe una ciudad cuyos cimientos son la rectitud y la verdad, y cuyo constructor y hacedor es Dios. Es que Jesús hablaba muy bien, lógicamente, pues todas estas cosas las decía de una manera irrepetible. Al juez romano le dijo, esta es muy bonita, preciosa: al juzgar a los hombres, recuerda que tú mismo algún día serás llevado a juicio ante el tribunal de los gobernantes de un universo. Esto es una forma de describirlo acorde a la mentalidad de la época. Luego ya sabemos por la revelación posterior que el principal juez ahí es uno mismo, en un nivel superior, claro. Juzga con rectitud, incluso misericordiosamente, tal como algún día anhelarás consideración misericordiosa de las manos del árbitro supremo para contigo. Juzga como querrías ser juzgado bajo circunstancias similares. Guíate por el espíritu de la ley, pero no solo por su letra. Y así como impartes la justicia con ecuanimidad a la luz de las necesidades de los que ante ti comparecen, así tendrás el derecho de esperar justicia atemperada por la misericordia, cuando en algún momento comparezcas ante el juez de toda la tierra. Bien, juzga a los demás como te gustaría que te juzgasen a ti. Una especificación de la regla de oro del comportamiento humano. Haz a los demás o no hagas a los demás lo que quieran que te hagan a ti, lo que no quieras que te hagan a ti. A la dueña de la hostería griega le dijo: ministra tu hospitalidad como la que recibe a los hijos del Altísimo. Eleva los esfuerzos de tu quehacer diario a los altos niveles de un verdadero arte, mediante la creciente comprensión de que ministras a Dios, en las personas en las que Él habita por su espíritu, que ha descendido para residir dentro del corazón de los hombres, para transformar de esta manera la mente y conducir el alma de ellos al conocimiento del Padre del paraíso y de todos estos dones otorgados por el Espíritu Divino. Esto es puramente un curso de milagros. Es decir, percibe a tu hermano con la visión de Cristo para saber quién es, y como hostera u hostelera sirve a todo huésped que se te presente como lo que verdaderamente es, como el Dios que lleva dentro. Jesús tuvo muchas conversaciones con un mercader chino. Al despedirse de él, le amonestó: adora solo a Dios, que es tu verdadero antepasado espiritual. Tu verdadero ancestro espiritual es Dios. Tú te pones a ver el linaje de los ancestros y el verdadero y el primero es Dios. Claro, es que todo lo que dice aquí Jesús tiene una traducción extraordinaria a cómo se explica la espiritualidad profunda ahora mismo.
Recuerda que el Espíritu del Padre vive siempre dentro de ti y siempre dirige tu alma en dirección al cielo. Claro, los chinos y los japoneses, en fin, espiritualmente, pues para ellos tiene mucha importancia la cuestión de los antepasados. Entonces, lo que le decía Jesús estaba muy bien traído, ¿eh? Esto que le decía al chino, ¿eh? Y es, recuerda que el Espíritu del Padre, tu ancestro principal, vive siempre dentro de ti, no de tu padre carnal o de tu abuelo o tu bisabuelo, tu padre principal. Y siempre dirige tu alma en dirección al cielo. Si sigues la guía de que no eres consciente de este espíritu inmortal, hazte consciente de ella, claro, estarás seguro de continuar en el camino elevado del hallazgo de Dios. Y cuando hayas alcanzado al Padre en el cielo, será porque buscándole te habrás hecho cada vez más semejante a Él. Esto es una frase de Jesús repetidísima. Buscando a Dios te hace semejante a Él. ¿Cómo buscas a Dios en la vida diaria? Pues buscando la divinidad en ti, buscando la divinidad en ti, en tus quehaceres prácticos diarios, cada vez encuentras más a Dios porque cada vez te pareces más a Él. Y al final dices, ya sé lo que es Dios, está en mí y ya conoces a Dios. Puro curso de milagros también. Así pues, adiós, Chang. El chino se llamaba Chang, pero solo por una temporada, porque nos reuniremos nuevamente en los mundos de la luz, donde el Padre de las almas espirituales ha provisto muchas agradables escalas para los que van al paraíso. Dice, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Le dice, ya nos veremos en otras eh, estancias, en otros niveles evolutivos a los que tendremos que seguir. Al viajero británico, los británicos ya hacían turismo por todo el Medio Oriente, no solo ahora mismo, por todo el Mediterráneo, perdón. Hermano mío, percibo que buscas la verdad e insinúo que el Espíritu del Padre de toda la verdad tal vez resida dentro de ti. Le dice, podría ser que tú que estás buscando la verdad fuera, tuvieses que mirar hacia adentro, le dice Jesús. ¿Has probado sinceramente alguna vez a hablar con el espíritu de tu propia alma? Y lo dice muy bien, porque nuestra alma es otro vehículo, por decirlo de alguna manera, mucho más sofisticado que este cuerpo, que también está habitado por el espíritu. Es el árbol de la conciencia. Tal cosa es ciertamente difícil y rara vez produce la sensación consciente del éxito, hablar con tu propia alma, con el espíritu que habita en tu propia alma. Pero todo intento honesto de la mente material por comunicarse con su espíritu residente alcanza cierto éxito. Se compra un pergamino, se escribe esta frase, se enmarca y se cuelga en la pared. Pero todo intento honesto de la mente material por comunicarse con su espíritu residente alcanza cierto éxito, a pesar de que la mayoría de tales experiencias humanas magníficas deben permanecer por mucho tiempo como anotaciones superconscientes en el alma de tales mortales que conocen a Dios. Que aunque el humano no se entere cuando intenta hablar con su yo superior, aunque no se entere de que está consiguiéndolo, esto queda anotado en la superconsciencia del humano. Esto es una frase extraordinaria. Jesús parece que estuviese ahora mismo revelando conceptos espirituales profundos. Al muchacho fugitivo, Jesús le dijo, recuerda, hay dos cosas de las que no puedes escapar. El fugitivo estaba escapando de alguien. Hay dos cosas de las que no puedes escapar, de Dios y de ti mismo. Una unidad, finalmente. Donde quiera que vayas, tu yo va contigo. Asimismo va el Espíritu del Padre Celestial que habita en tu corazón, dentro de tu corazón. El corazón espiritual, en esta zona, dice Ramta, que está la parte más sagrada que llevamos, por aquí, en una glándula que se llama timo. Hijo mío, no te engañes más. Ten el coraje de enfrentarte a los hechos de la vida. Aférrate a la seguridad de la filiación de Dios y la certeza de la vida eterna, como te he instruido. A partir de este día,
Proponte ser un hombre verdadero, un hombre decidido a encarar la vida con valentía e inteligencia. Deja de huir. Al criminal condenado le dijo en su última hora: hermano mío, has caído en tiempos malos, extraviaste tu camino, te enredaste en las mallas del crimen. Al hablar contigo, bien sé que no tenías la intención de hacer lo que ahora te cobra tu vida temporal. Pero ciertamente cometiste ese mal y tus semejantes te han encontrado culpable y han decidido que debes morir. Ni tú ni yo podemos negarle al Estado este derecho a defenderse como le parezca apropiado. No parece haber manera alguna de que humanamente escapes al castigo por tu delito. Tus semejantes deben juzgarte por lo que has hecho, pero hay un juez a quien puedes apelar por el perdón, y quien te juzgará por tus verdaderos móviles, el motivo ulterior que diría Ranta, y tus mejores intenciones. No temas enfrentarte al juicio de Dios si tu arrepentimiento es genuino y tu fe sincera. El hecho de que tu error acarrea la pena de muerte impuesta por el hombre no afecta la oportunidad de tu alma para obtener justicia y misericordia ante los tribunales celestiales. Le da esperanzas, a la vez que le revela una verdad profunda. Pues bien, concluye este epígrafe 4 que Jesús sostuvo muchas conversaciones íntimas con gran número de almas hambrientas, tantas que no es posible incluirlas todas aquí. Los tres viajeros disfrutaron de su estadía en Corinto, con la excepción de Atenas, que era más famosa como centro educacional. Corinto era la ciudad más importante de Grecia en esta época romana, y su estadía de 2 meses en este próspero centro comercial les ofreció la oportunidad a los tres de adquirir una experiencia valiosísima. Su estadía en esta ciudad fue una de las escalas más interesantes en su camino de regreso a Roma. Gonod tenía muchos intereses en Corinto, pero finalmente completó sus transacciones y se prepararon para embarcarse en dirección a Atenas, la que dice que tenía más importancia como centro educacional, pues claro, las escuelas filosóficas griegas. Viajaron en un pequeño barco que podía ser transportado por tierra de uno de los puertos de Corinto al otro, una distancia de 16 kilómetros. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 4 con bastante contenido espiritual en las admoniciones de Jesús a diversas personas que se encontró allí en Corinto. Y nosotros dejamos nuestra siguiente sesión para ver el epígrafe 5 en Atenas. Cuidado con el epígrafe 5, porque también se titula El discurso sobre la ciencia. Cada vez que Jesús hace un discurso de estos sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la ciencia, es extraordinariamente interesante. Pues bien, esto lo veremos en la siguiente sesión, que será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.